Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este acto y, sobre todo, a moderar esta mesa con unos invitados tan interesantes. Antes de cederle la palabra, me pedían desde la organización que expusiera una iniciativa relacionada tanto con la descarbonización como con la economía circular que el sector agrario de nuestro municipio está implantando. Se conoce como la iniciativa Reyensol, que es para la regeneración de los suelos para una transición a sistemas productivos sin trabajo de suelo. Esta iniciativa se basa en la integración en el suelo de restos vegetales leñosos ricos en carbono procedentes del mantenimiento de los espacios verdes de los cascos urbanos. Ahí vemos la parte de la economía circular, la reutilización de recursos. Y también se basa en cambiar el concepto agronómico y pasar a poner al suelo como piedra angular del sistema agroalimentario. Los objetivos principales son la mejora de la resiliencia de las explotaciones agrarias para poder hacer frente a los efectos de la crisis climática y también la escasez futura de posibles recursos y de combustibles fósiles y cambiar ese paradigma agronómico que tenemos en este momento sobre la nutrición del sistema agroalimentario. Sobre este punto, me he quedado un poco ahora mismo en blanco. Sobre este punto... Pasa de la agricultura a la circularidad y sí, a la sobre este punto de la circularidad, los principales retos que estamos teniendo para desarrollar este proyecto es conseguir cerrar ese círculo con la Administración para que el sector agrario consiga tener este recurso que actualmente no puede ser utilizado para el uso en biomasa por el escaso poder calorífico que tiene y se destine a esta regeneración de suelos. Hablamos de que implantando esta metodología los agricultores reducen su necesidad de insumos externos. Estamos hablando de regenerar un suelo para que tenga una autofertilidad, eso que implica una reducción del consumo de fertilizantes, una reducción del consumo de combustibles fósiles, porque a raíz de esta incorporación masiva y de utilizar un cultivo de transición que permite continuar la viabilidad económica de la explotación, reducimos la necesidad del uso del tractor o del uso de maquinaria pesada. Y bueno, ahí vemos que estamos fomentando un sistema agrario que se adapta al proceso de descarbonización tanto empresarial como del sistema agrario, que actualmente las políticas agrarias están orientadas tienen ese objetivo y están presionando mucho a los agricultores. Y bueno, no me extiendo más porque lo importante son los invitados y quería dar paso a Alex, que es, como ya ha dicho el compañero, del Comisionado de Economía Circular. Y bueno, si nos puedes comentar qué visión tiene el Gobierno de España sobre la economía circular y la regeneración de recursos y cómo a través de estos programas que todos sabemos de los PERTE se está desarrollando esta política. Pues muchas gracias, Rocío. Muchas gracias también al alcalde por haberme invitado a la organización. La verdad es que es un evento muy inspirador, ¿no? Siempre es bueno juntarse con el sector privado y ver todo lo que se mueve y la conciencia compartida que tenemos en muchos aspectos. Y desde el Gobierno de España vemos la economía circular como una conversación pendiente que tenemos, ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho y hemos sido, en la medida, aunque nos quede mucho recorrido todavía, bastante eficaces a la hora de concienciar en cuanto a la descarbonización de la economía, pero la descarbonización de la economía es necesaria, es imprescindible, pero no es suficiente, ¿no? Tenemos que fijarnos también
en cómo utilizamos los recursos que nos da el planeta, que son recursos limitados y los estamos utilizando de forma ilimitada, ¿no? sin ningún tipo de control. Ha habido uno de las ponentes anteriores, Eli, que hablaba del día de la sobrecapacidad, ¿no? de cómo el planeta apenas llegado a agosto la humanidad, perdón, apenas llegado a agosto ya ha consumido todos los recursos que genera el planeta en solo un año, ¿no? Hay también informes de Naciones Unidas que nos dicen que en 50 años, en menos del lapso de vida de una persona, en estos 50 años que han pasado desde 1970, hemos multiplicado por 3 los recursos que utilizamos, ¿no? También el impacto que genera esa economía, ese sistema económico y de consumo, de producción y consumo que tenemos lineal, ¿no? De extraer, consumir, producir, tirar, al final está en la base no solo de la crisis climática, sino de las otras crisis, que estoy muy contento que también se haya hablado de ellas, ¿no? Tanto de la crisis de biodiversidad como de la contaminación. Se calcula que alrededor del 90% de los impactos en ecosistemas terrestres y de la crisis hídrica pues derivan de la forma en la que extraemos los recursos y los transformamos. Alrededor del 60% de los impactos sobre el cambio climático también dependen de eso, y alrededor del 40% de los impactos sobre la salud de las personas, que también tenemos que hablar de ello, ¿no? De cómo nuestro sistema productivo y de consumo también impacta negativamente no solo en la salud de los ecosistemas, con esa pérdida de la que hablábamos de servicios de los ecosistemas, que hay mucho que hablar de eso. La producción de un suelo fértil es uno de los servicios de los ecosistemas que estamos, digamos, coartando y deteriorando por estos sistemas casi que irracionales, ¿no? No podemos seguir aumentando de forma exponencial nuestro consumo de recursos y nuestra generación de residuos en un planeta en el que tiene que tiene recursos limitados. Esas proyecciones de sobrecapacidad y otras también derivadas de Naciones Unidas nos dicen que si seguimos a este ritmo, para 2050 necesitaremos 3 planetas, ¿no? Lo que produce la Tierra en un año, pues multiplicado por 3 para saciar las necesidades de consumo y de producción de la humanidad. No podemos seguir así, tenemos que dotar de racionalidad a ese sistema, y ahí es donde vemos desde el Gobierno de La Rioja la economía circular, no solo como una necesidad ambiental, sino también, y lo sabéis muy bien los que estáis aquí presentes, como una oportunidad para la competitividad. Al final, también obviamente tenemos que estar pensando en las 3 dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social, y esta necesidad ambiental pues podemos también aprovecharla desde el punto de vista del sector privado para dotar de más competitividad a nuestras empresas. Hacerlo de forma en la que reducimos los insumos que necesitamos, con lo cual eso repercute positivamente en la competitividad. También reducimos los residuos que generamos, con lo cual menos gasto en la gestión de esos residuos, y si encima podemos valorizar algunos de los subproductos o residuos y devolverlos al ciclo de vida de la economía circular, pues mucho mejor. Todo esto hace que haya oportunidad para nuevos nichos, o nichos no tan nuevos, pero que habíamos un poco desterrado, desde el ecodiseño a la servitización, que también se ha hablado, la recuperación, el reciclaje, y todo esto es muy intensivo en I+D+I, con lo cual hay una oportunidad ahí también para las empresas innovadoras para llamar la atención y posicionarse en un punto que es muy interesante, ¿no? para su competitividad. Y además crea empleo. Sí. La Comisión Europea estima que de aquí a 2030 la economía circular creará 700.000 puestos de trabajo. Un 10% de esos puestos vendrían para España. Probablemente pueda ser mucho mayor esa cifra en la medida en la que también nos empleemos en dotar de circularidad a la economía, porque es verdad que tenemos mucha tarea por hacer. Las estadísticas dicen que se ha mantenido prácticamente estable la tasa de circularidad en el conjunto de la Unión Europea, y eso hay que, digamos, aportar más circularidad a la economía. ¿Qué hace el Gobierno de España? Pues creemos que el sector privado, sobre todo estas empresas que son conscientes, que comparten este diagnóstico y que son capaces de adaptarse y de pensar no tanto a corto plazo, ¿no? en
beneficio inmediato, sino también a largo plazo en la sostenibilidad futura de su sector, pues son aliadas. Y para ellas hemos diseñado, y con ellas, el PERTE que decía Rocío de economía circular, que hablaré brevemente de él, pero básicamente lo que intentamos es poner a disposición alrededor de 492 millones de euros para este sector privado innovador en varios puntos que nos parecen clave, ¿no? Hay una línea que es transversal para el conjunto de la economía. Ya hicimos una primera convocatoria. Aquí Cataluña, he de decir que fue el tejido productivo catalán muy eficaz a la hora de captar esos fondos y se financiaron muchos proyectos, un total de 24, aproximadamente el 25% de los fondos llegaron a Cataluña. De esa convocatoria transversal haremos una segunda convocatoria, antes de que finalice este primer semestre estará publicada, con alrededor de 20 millones, a la que también animamos a las empresas a participar. Eso, como digo, para el conjunto de la economía, pero hemos seleccionado también 3 sectores que consideramos que son importantes por su implantación territorial, también como son sectores bandera también para España, y también cómo participan en la creación de riqueza y de empleo. Son el textil, la moda y el calzado como sector. Ahí tenéis una convocatoria abierta, se abrió el pasado 10 de abril y estará abierta para solicitudes hasta el 10 de junio. Son alrededor de 100 millones de euros puestos a disposición, con proyectos que se pueden financiar desde 100.000 euros hasta 10 millones de euros. Con el mismo esquema del sector de los plásticos, que también puede ser de interés porque no solo incluye los productores o recicladores de plásticos, sino cualquier industria que utilice plástico en sus procesos o en sus embalajes para sustituirlo o para reducir la cantidad de plástico derivado de materias primas vírgenes, no de reciclaje. Sustituir las vírgenes por el reciclaje sería una de las actividades, por ejemplo, financiables. Y en tercer lugar, otros 100 millones, digamos, para ese plástico y otros alrededor de 100 millones para los bienes de equipo para energías renovables. Creo que también se ha nombrado por parte de la Generalitat el interés de dotar de circularidad a un despliegue de las energías renovables en los que estamos siendo bastante exitosos y que, antes de que nos encontremos dentro de unos años, y ya está empezando a aparecer con el caso de la energía eólica, pues los residuos de esa generación o de esa implantación, descarbonización de la forma en la que producimos electricidad, pues queremos anticiparnos y dotar de circularidad a ese sector, poder recuperar los materiales, hacer minería de materiales que además, como sabéis, tienen mucho impacto en la extracción de esos materiales en la biodiversidad, allá donde se extraen, y también un gran impacto en términos de autonomía estratégica, de dotarnos de independencia frente a países o mercados pues que son difícilmente fiables o están pues bajo el yugo de algún sátrapa como Putin, y ya hemos tenido experiencias, ¿no?, en la pandemia y también en la guerra de Putin contra Ucrania, de lo que eso puede distorsionar las cadenas de valor y lo que puede impactar luego al final en los resultados de nuestras empresas, ¿no? Eso es otra de las partes positivas también de la economía circular, esa adquisición de independencia en el uso de materiales que nos supone. Por tanto, resumiendo, necesidad ambiental, pero también oportunidad para las empresas para mejorar su competitividad y para crear puestos de trabajo de calidad en el territorio. Muchas gracias, Alex, por ilustrarnos sobre la importancia de impulsar la economía circular y la descarbonización. Ahora entraremos a hablar con Carla sobre ya una iniciativa más concreta, también de aquí del municipio de Viladecans. Roca ha desarrollado el primer horno eléctrico de porcelana del mundo y, bueno, queríamos saber un poco si nos podéis explicar cómo ha sido este proceso, a qué os habéis enfrentado, cómo ha sido el proceso de estos últimos 4 años en los que, hasta llegar a este punto de ser la empresa pionera en el desarrollo de esta tecnología. Pues gracias y lo voy a explicar. Primero de todo, de nuevo, como ha dicho Alex, gracias por estar aquí. Ya son muchos años y siempre veo la sala llena. Esto es un éxito. Jorge ha dicho que yo vengo de finanzas, soy auditor y estoy un poco obsesionado por los números, y para que sean buenos números tienen que ser fiables y tienen que responder a la realidad. Cuando yo oigo hablar de sostenibilidad, tiemblo un poco y me pongo en vuestras sillas y dudo si ya todo el mundo se cree que esto de la sostenibilidad ya va en serio. Todo el mundo habla de sostenibilidad. La sostenibilidad es muy abstracta y yo creo que es nuestra obligación materializarla, porque si no nos perdemos.
Y cuando yo vine aquí hace cuatro indies, intenté ya materializar el plan de sostenibilidad de Roca con palabras más claras. Descarbonización y sus proyectos, circularidad y sus proyectos, productos sostenibles, impacto en las personas. Sostenibilidad no es medio ambiente solamente, también es personas, lo hemos visto hoy. Comunidad. Jorge me preguntaba, ¿cómo has llegado aquí al Indy? Hombre, teniendo la fábrica aquí al lado y diciendo que nos comprometemos con las comunidades, ¿cómo no vamos a estar aquí? Entonces, comunidades, sociedad, logística sostenible. Podemos hacerlo muy bien en las fábricas, pero la última milla cuenta. Cadena de valor sostenible, más allá de nuestras fábricas. Toda la cadena de valor, como hemos oído también hoy. Y finalmente, cómo lo comunicamos. Bien, al Indy siguiente os expliqué el plan de descarbonización en base a Science Based Target. Y luego el próximo Indy creo que no me dejaron hablar y solo me dejaron moderar. Bueno, hoy me dejan volver a hablar. Hoy os voy a explicar un hito en esta descarbonización que os he explicado. Nuestras emisiones de alcance 1 y 2 son sobre todo las que más mandan son las del gas natural, las emisiones de alcance 1. ¿Por qué? Porque nosotros cocemos porcelana sanitaria en hornos túneles de unos 100 metros, 6 de boca, 100, 120 metros, que queman gas natural a 1300 grados. Claro, estos son muchas emisiones. Nosotros apostamos en la descarbonización por, 1, sensorizar, saber dónde estamos gastando la energía. 2, el Energy Management Software, para que todos estos datos nos dieran pistas, información. 3, con todo ello, aplicamos medidas de eficiencia energética, pequeñas y grandes. Metimos la eficiencia energética en los Daily Kaizen, en los Kaizen Events de las fábricas, que la eficiencia energética viniera de nuestros colegas que estaban en las plantas. ¿Qué más? Decidimos hacer recuperaciones de calor y electrificaciones. Sí que estamos mirando temas de hidrógeno verde, para cuando el hidrógeno verde esté aquí al lado de la factoría y no sea un 300% más caro que el gas natural, y estamos haciendo pruebas para enchufarlo, hibridarlo a nuestros quemadores en un 18%, 20%, para reducir este 18-20% de emisiones directamente. Pero realmente hemos apostado por electrificar. ¿Electrificar qué? Todas las máquinas y procesos. ¿Cuál era el problema? El problema era el horno. Hace 4 años, si preguntabas a la industria, te decían que los hornos de porcelana sanitaria era imposible electrificarlos. Hace 4 años tuvimos una idea, nuestros técnicos de Austria, y la compartimos con algunos fabricantes de hornos, estos hornos túneles que os estoy explicando, industriales. Y uno de ellos nos dijo, pinta bien, bueno, vamos a hacerlo. Dijeron, bueno, déjanos que nos lo miremos. Bueno, el piloto lo haríamos aquí en Gmunden, porque está al lado vuestro, que sois alemanes, y en Gmunden, en la fábrica de Austria, ya es 100% electricidad renovable, por placas fotovoltaicas y por compra de electricidad renovable. Por tanto, está todo bien. Además, habláis todos alemán y os entenderéis. Muy bien. Volvieron y nos dijeron, el piloto vale 5 millones de euros. Bueno, tiramos. Sí, pero es que aparte del piloto necesitáis las fotovoltaicas, cuarta fase, una nueva central eléctrica. Vamos adelante. Cuando empezábamos nos dijeron, mira, ¿sabes qué? Si nos concentramos con vosotros en hornos túneles eléctricos, dejaremos de lado nuestro negocio tradicional de hornos túneles de gas natural y ponemos en riesgo nuestro negocio. Tranquilos. Os compramos el 66% de vuestras acciones y os capitalizamos para que creéis una división de hornos eléctricos, porque estamos convencidos de que el futuro de la industria es eléctrico. Y así pasó. O sea que mirad que estoy hablando de descarbonización y de innovación, e incluso financiera, de invertir en una cosa que no es directamente nuestra, pero nos lo creemos tanto que a través del Roca Group Ventures lo hicimos. Bien, 4 años y han sido duros. ¿Por qué? Porque no han funcionado las cosas como pensábamos. Pensábamos hacerlo en menos tiempo.
Pero claro, la innovación es esto, es hacerlo, equivocarse y corregirlo. En febrero mostramos al mundo el primer horno túnel eléctrico en funcionamiento con emisiones cero. Como habíamos electrificado el resto de la fábrica de Gmunden en Austria, es la primera fábrica de porcelana del mundo net zero, sin emisiones de CO2. ¿No se podía hacer? Bueno, pues sí, se ha demostrado que se podía hacer. ¿Cuál es el próximo paso? ¿El próximo paso cuál es? Pues intentar replicar esto. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, todos solos no lo podemos hacer, ¿no? Necesitamos la ayuda de todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues pedir ayuda. Estamos pidiendo ayuda al colega de Alex con un par de PERTEs. ¿Por qué? Porque queremos que los próximos hornos eléctricos vengan a España, ¿vale? Entre ellos, uno aquí, en el Spice Roca. Por tanto, todo esto, sin prisa pero sin pausa, y ahora ya os diría que con un poco de prisa, porque el planeta ya se queja, y esta es una historia verídica y es una historia de éxito, pero también de fracaso y de superación. Pero es posible si te lo crees, y esto es un buen ejemplo. Bueno, Carla, muchas gracias. Es un ejemplo de que la insistencia y confiar en las ideas y la perseverancia, sobre todo, es necesario para finalizar esos procesos, ¿no?, que favorecen esa descarbonización y favorecen poder cerrar esos ciclos, porque no siempre es fácil. Ahora os quería preguntar a los dos en relación a todo esto que habéis hablado. ¿Cuáles pensáis que son las oportunidades que tienen las empresas y qué les aportaría el invertir en estos procesos que puede ser que no se resuelvan a corto plazo, sino que sean un poco de media trayectoria? Bueno, yo creo que, como decía, mejora de forma clara la competitividad, también adapta a un contexto en el que seguro que os preocupa a todos en esta sala, pues la normativa va claramente hacia un lugar, ¿no? Y estamos hablando del reglamento de ecodiseño a nivel europeo o en el de envases y residuos de envases, la Green Claims, la directiva de diligencia de vida, también la ley de materias críticas. Bueno, hay un montón de normativa que vemos. La de información de sostenibilidad para las empresas, ¿no? La Corporate Sustainability Reporting Directive, que me consta que es una preocupación para la empresa, pero también es una necesidad. Creo que si los directivos de las empresas son conscientes de la situación en la que vivimos, pues también lo verán con buenos ojos, ¿no?, esa normativa, porque efectivamente van en el sentido de internalizar las externalidades negativas que los ciclos productivos habían repartido, ¿no?, habían sociabilizado cuando, bueno, pues tienen que estar dentro de esos costes que tienen que asumir las empresas y no el conjunto de la sociedad, ¿no?, cuando haces esas externalidades negativas. A nivel nacional también, la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sus desarrollos en diferentes flujos de los residuos que vendrá ahora, las estrategias nacionales. A nivel internacional está en negociación, hablamos poco de eso, pero tiene mucha importancia lo que se pretende que sea el Acuerdo de París de los plásticos, ¿no?, que es el instrumento internacional jurídicamente vinculante para eliminar la contaminación por plásticos, que ahora mismo, la semana que viene, empiezan la cuarta ronda de negociaciones en Canadá y tienen que culminar este año en Corea del Sur, con un tratado, con un instrumento para reducir ese uso de los polímeros primarios, ¿no?, de plástico y consecuentemente reducir la contaminación por plásticos. Entonces, esa doble, digamos, carrera, ¿no?, que tienen que hacer las empresas de adaptarse a la normativa, pero también ser innovadoras y ser competitivas, apelar a un consumidor que cada vez pues mira más cómo están producidos los bienes y los servicios que consumimos. Todo eso, digamos, que tiene su parte positiva para las empresas, para, como decía, su competitividad y bueno, pues para mostrarse ante la sociedad como un actor responsable que rema, ¿no?, hacia esa circularidad, hacia esa lucha contra los retos ambientales, como decía, no solo contra el cambio climático, que sí, pero también contra la crisis de biodiversidad, cómo tratamos a los ecosistemas, a las especies con las que compartimos el planeta,
y la contaminación que afecta también a la salud de las personas. Y a las propias personas. Y a las propias personas. Objetivos y oportunidades de la sostenibilidad. La sostenibilidad es lo correcto, pero es que estamos convencidos, las empresas, de que nos aporta valor. Nuestros clientes ya no quieren trabajar con empresarios, con industriales que no sean sostenibles. De hecho, nos auditan. Estamos en plataformas como EcoVadis, en las que si no estás y no tienes una buena nota, nuestros clientes nos pueden sacar de su lista de proveedores. O sea que esto va en serio. Nuestros proveedores, algunos, no trabajarían con nosotros si no fuéramos una empresa responsable. Por tanto, vosotros mismos permitiríais una fábrica industrial aquí al lado si no fuera gestionada de manera responsable y sostenible? No. Por tanto, es lo correcto, pero es que además nos da valor y da valor. Mirad, cuando se empezó el Departamento de Sostenibilidad en Roca, hace 4 años, al cabo de, esto es cierto, al cabo de 2 o 3 semanas empezaba el lockdown. Claro, con todo el interés de empezar todo el proyecto de sostenibilidad, empieza el lockdown en casa y, hombre, no voy a molestar al jefe con la que está cayendo, ¿no? Empecé a estudiar. Hice el curso de Cambridge, de sostenibilidad y del IMD, y sobre todo empecé a hablar con empresas, con otros alumnos como yo, que estaban haciendo estos grados. Y escuché mucho a los que ya sabían más, a los que ya habían hecho cosas bien o a los que habían hecho cosas mal y se habían equivocado. ¿Vale? Entonces, pues cuando ya lo tuve claro y pasó el tsunami del lockdown y vimos de que seguíamos todos vivos y que más o menos pues en nuestro sector no había sido tan grave, ¿vale? Porque además lo gestionamos creo que bastante bien, ya le llamé al jefe y digo, ya sé cómo lo tenemos que hacer. Bueno, pues la oportunidad se da, y lo he dicho porque crea valor, pero esta oportunidad solo pasa si, y esto lo he visto porque me lo han explicado y ahora lo he visto en casa, es si el de arriba se lo cree. En la industria, igual que en el gobierno, el gerente se lo tiene que creer. Si no se lo cree, mal vamos. Y si se lo cree, tenemos que remar todos para que esto caiga hacia toda la organización, hacia toda la ciudad, porque la sostenibilidad nadie la puede llevar hacia adelante solo. Es imposible. Esto es demasiado grande. Por tanto, oportunidad sí y condición. Esto va de remar todos a una. Bueno, pues resumiendo, la normativa aprieta, pero sobre todo el convencimiento empresarial individual es el principal impulsor de la implantación de procesos que diferencien y valoricen a las empresas. Y ahora, ¿qué consejos, ya para cerrar, qué consejos le daríais a las empresas que están aquí para que se monten al carro de la innovación, que intenten implantar en sus empresas esta economía, esta recirculación de recursos, que se unan al proceso de descarbonización? Pues no sé si se atreven a dar consejos, ¿no? Cada empresa conoce muy bien lo que maneja, ¿no? Sus ciclos productivos y sabe cómo aplicarlos, pero sí que lo miren pues desde un espectro amplio, ¿no? Obviamente descarbonización, pero también creo que tenemos que hablar más de circularidad, creo que tenemos que analizar bien, por el bien, ¿no? Como decía al principio de la propia empresa, los recursos que se utilizan, intentar minimizarlos, intentar hacer un análisis. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una determinada forma y a veces cuesta un poco replantearse, pero salir un poco fuera de la caja y pensar pues cómo se pueden sustituir los materiales que utilizas por otros que tengan menos químicos, que sean más fácilmente reciclables, que sean más durables, que sean más actualizables dependiendo de la empresa, intentar abrir la puerta a esa servitización, ¿no? Al final es tener un poco en la cabeza que vivimos en una crisis ambiental que tiene varias caras, que tenemos que reducir nuestro uso de recursos y nuestra generación de residuos y que bueno, hay varias fórmulas para conseguirlo, pero tener muy en la mente
también la jerarquía del uso de recursos, ¿no? o de residuos. Lo primero es reducir el uso de recursos que tenemos y de la generación de residuos, y si no podemos reducir o ya hemos reducido lo suficiente, pues obviamente reutilizar y reciclar, ¿no? Para que al final eliminemos lo mínimo posible. No podemos seguir en este proceso en el que tenemos impacto ambiental al extraer el recurso, impacto ambiental cuando se consume, impacto ambiental cuando se elimina y vuelta a empezar, ¿no? Es mucho más lógico, mucho más racional desde el punto de vista ambiental, pero también empresarial, cerrar ese círculo de la economía circular al máximo posible, aprovechar los recursos que nos cuesta tanto en tantas dimensiones sacar, pues extraer pues de una forma que duren más, ¿no? que se le otorgue la máxima durabilidad posible a ese ciclo de vida del recurso. Y en mi caso os diría, escuchad, abrid diálogo con todos los stakeholders y escuchad, porque seguramente aprenderéis. Es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Abrimos un proceso en el que hablamos con vosotros también, hablamos con todos nuestros stakeholders, con la parte política, clientes, proveedores, accionistas, directivos, trabajadores, ONGs, hablamos con todos. Incluso con políticos en Bruselas, políticos en Madrid. Y allí pues, hicimos un mapa. De hecho, lo que hicimos es un análisis de doble materialidad, impactos en sostenibilidad y en las finanzas de la empresa. Y allí pues, pudimos entender qué es lo que los stakeholders esperaban de nosotros en términos de sostenibilidad. Y de ahí salió el Sustainability Roadmap que os he explicado. Y así, pues, inventar poco y escuchar y actuar. Pues nada, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Ya sabéis que el Gobierno está apostando por impulsar este tipo de iniciativas y nada, animaros a que os informéis, a que contactéis con el resto de actores de vuestro sector y de otro sector que ya están en este proceso y bueno, adelante y el año que viene más.